¿Qué tal, amigos? Buen inicio de semana. Hoy lunes 24 de marzo del 2025. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Ya esta semana pues se acaba el tercer mes del año, el primer trimestre, y entramos al segundo. Qué bueno tenerlos a todos aquí. Me encanta, cada vez somos más en esta comunidad. Y por supuesto que antes de empezar vamos a recordarles la importancia de compartir estos contenidos con amigos y familiares, de suscribirse. Hay algunos que me escriben, yo te sigo, pero no me he suscrito aún. No sé qué estás esperando porque es absolutamente gratis. Y así me ayudas a que crezca más y más esta comunidad. Y el like, el dedito hacia arriba. ¿Por qué? Porque eso nos ubica mejor en la cartelera de YouTube. Dicho esto, vamos a presentar a nuestra invitada de una vez del día de hoy. Ella es Maybor Petit, periodista, colega, amiga, pariente del marido mío, según algunos voceros del gobierno, cosa que me encanta, pues que sea pariente, aunque no sea verdad. Maybor, un gran abrazo para ti, un gran cariño. Ayer estuvimos conversando en tu canal, me encantó ese programa, sobre todo porque tenía tiempo que no veía a tus invitados, ni siquiera a través de esta tecnología. Así que, bueno, me encantó, me pareció un programa bien, bien interesante. El tema del Tren de Aragua, que por supuesto sigue ahí en la palestra. Pero mira, hoy, bueno, amanece. Tú sabes que a mí me tiene impactada Donald Trump, me tiene agotada, porque todos los días hay una noticia diferente. Y resulta que hoy Donald Trump anunció la imposición de, bueno, algunos dicen que es una nueva sanción. Realmente es un arancel secundario del 25% a cualquier país que adquiera petróleo o gas a Venezuela, medida que entrará en vigor este 2 de abril del 2025, fecha que él denominó el Día de la Liberación de América. Según Trump, la decisión responde a múltiples factores, entre ellos la supuesta política deliberada del régimen de Nicolás Maduro de enviar a los Estados Unidos a decenas de miles de criminales peligrosos, incluidos los miembros del Tren de Aragua. Es decir, Maybor, sigue el Tren de Aragua en la palestra, porque todo esto es consecuencia precisamente de haber enviado a estos delincuentes a llevar a cabo lo que denominan algunos voceros del régimen la brisita bolivariana, pero que fue mucho más que eso. Maybor, un gran abrazo, cuéntanos. Bueno, Nito, un placer estar contigo y con tu audiencia. Siempre me encanta conversar contigo sobre estos temas. Y la decisión del presidente, nuevamente, Estados Unidos está en guerra y eso lo ha planteado no solo el presidente, sino grupos importantes de expertos que han estudiado por años cómo regímenes como el cubano, el venezolano, nicaragüense, chino, el ruso, el iraní, han utilizado tácticas de guerra asimétrica, de guerras multiniveles para invadir, que esa es la palabra que se usa en los reportes, a los Estados Unidos por diferentes vías y por múltiples factores. Uno de los elementos claves que se ha usado es justamente lo que estos expertos llaman los mecanismos de subversión interna. Y el Tren de Aragua ha sido clasificado como uno de esos actores. Ya lo han dicho no solamente los principales voceros del gobierno, sino que se ha tratado por muchos años por informes de inteligencia, informes internacionales, y que en un momento determinado las personas que tenían que tomar decisiones no lo hicieron porque obviaban o porque subestimaban la realidad a pesar de que estaba en medio del territorio norteamericano. Afortunadamente, los que están ahora en el poder han tomado la información que ha venido de estos investigadores, las han puesto de manifiesto, ellos han tenido briefings con el Congreso, con los principales actores del gobierno federal y han señalado la importancia de tomar todas las medidas radicales para sacar a estos actores del país. Y obviamente, como estamos en esa llamada guerra multinivel, la decisión del presidente se convierte en una especie de mini ataque, mini batalla para poderse ejecutar. Hoy se ha dicho, bueno, los países que compren el petróleo o el gas, ahí está, Venezuela
a partir del 2 de abril van a tener que pagar, si esos países tienen con algún tipo de comercio, de negocios con Estados Unidos, esos países tienen que pagar un 25% extra. ¿Y cuáles son esos países? Esencialmente son los llamados BRICS, es decir, ahí está India que compra petróleo venezolano, está Rusia, China, está Irán que lo utiliza como una especie de balance y proyección para este lado del planeta. Igualmente lo ha comprado en algunas oportunidades Singapur, Turquía, por ejemplo, ha hecho compra de esos productos, es decir, los países. España también. E Italia, porque Italia tiene la ENI, que tiene todavía las licencias, no sé cuándo se las van a quitar, pero sí tengo entendido que las están revisando todas. Y por supuesto está Chevron, que también extrae petróleo y a su vez lo pone en territorio norteamericano. Con esta nueva decisión, estas empresas que compran petróleo a Venezuela van a tener que pagar un 25% extra, repito, si esas empresas hacen negocio con los Estados Unidos. Ya va, yo lo que entiendo, Maybor, es que este 25% en los productos, vamos a suponer, te voy a poner un ejemplo, vamos a suponer que España envía embutidos a los Estados Unidos, jamones, todas estas cosas. Esto es un impuesto para esos productos. Para los países, pero es que eso lo hacen empresarios. Exactamente. Entonces yo digo que es un impuesto para que los empresarios presionen a su gobierno. Te pregunto. La intención es secar al régimen por diversas vías. Así de sencillo, financieramente. Porque el dinero que tiene el régimen se utiliza, por ejemplo, para seguir con la maquinaria de represión, para seguir en operación el régimen. Hace unos años atrás, algunas de las actividades y de las operaciones que se están haciendo en este momento con Venezuela se practicaron con Irán, pero luego en el periodo que hubo de Joe Biden, el dinero, por ejemplo, que se había sacado se les volvió a entregar, el dinero que se les había congelado se les volvió a entregar, etcétera, etcétera. En estos momentos no sabemos qué va a pasar mañana, pero actualmente estas operaciones que se están haciendo tienen como objetivo secar al régimen. Y secar al régimen porque el régimen es un elemento que ha sido protagonista de la infiltración de esa llamada guerra multinivel en Estados Unidos y en todo el continente. Lo han dicho a través de la ley y de la orden ejecutiva, que califica al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera. Lo dicen nuevamente cuando los califican como prácticamente unos invasores y que son enemigos extranjeros a través de esa ley que viene, que está en, o sea, en la instrumentalidad jurídica. Yo escuché, porque decían, esa ley es muy vieja, esa ley es de 1798. El abogado dijo, la Constitución es más vieja todavía y está en vigencia. Lo que quiere decir que si está en la estructura jurídica del país, es vigente. Si no estuviese, entonces no se podría utilizar. Los gobiernos la utilizan de acuerdo a los intereses y en el marco de la discusión que se dio antes de tomar la decisión, porque eso se estudió hace mucho tiempo y el año pasado empezó a trabajarse en esa idea y ahora cuando son gobierno la están ejecutando. Hoy, de hecho, uno de los jueces demócratas del ala muy radical prohibió que se utilizara esa ley para deportar a los miembros del Tren de Aragua. Es decir, él paralizó y hasta tanto y cuando él considere que se están dando los procesos. Él no entendió la ley, de acuerdo al abogado del gobierno. Él no entendió la ley porque la ley no se le aplica a los que no son del Tren de Aragua, sino a los que son del Tren de Aragua. Y debido a la desinformación, a la propaganda y a todo esto que ha ocurrido desde hace una semana, nadie se le ocurrió leer
cómo era que habían deportado a los venezolanos, los que mandaron a El Salvador, estamos hablando de ellos. Porque uno de esos señores que fueron deportados no por la ley que se está cuestionando, sino por la otra ley, que es la ley, el título 8 de la ley normal, que es la ley del código, que establece las simple y llanamente deportaciones por crímenes y otro tipo que no tenían nada que ver con el Tren de Aragua. Volviendo al tema de la decisión del presidente del día de hoy, esto va a atacar a los compradores del petróleo. India esencialmente es un país que cumple con muchas de las regulaciones de los Estados Unidos, tienen un gran intercambio comercial y obviamente India también tiene buenas relaciones con Venezuela y compra a través de 2 o 3 empresas el producto. Eso va probablemente a revisarse, no lo sabemos, no hemos visto qué es lo que va a hacer India, pero ya se verá porque no va a haber las licencias que otorga la OFAC para poder hacer ese trabajo, porque esto no es una sanción directa, sino una regulación para las personas, para los países que compren el petróleo. Es decir, es como una estructura secundaria que va a atacar al régimen porque no le va a permitir, como muchos países se la van a pensar, para comprar petróleo venezolano a ese precio. Inclusive también está en esa lista de países Trinidad y Tobago, porque se está haciendo un proyecto conjunto, se han dado informaciones sobre los adelantos que tiene ese proyecto y ahora no sabemos qué va a pasar, pues es un proyecto de gas y había todo un marco de operaciones para desarrollar el proyecto que se había anunciado con bombos y platillos en una oportunidad por Trinidad y Tobago y en la otra por el régimen mismo. Ahora todas esas operaciones cambian. Igualmente, las grandes empresas que operan en los campos de gas. El tema es sumamente interesante porque en la medida en que se va achicando el espacio financiero, en esa misma medida se está haciendo presión. Ahora bien, el gobierno de los Estados Unidos, en esencia, frente a todas estas acciones, y repito, en el marco de una guerra multinivel, allí está actuando solo. Porque lo que son los progresistas o globalistas, mucha gente los entiende por globalistas, por progresistas, están actuando ahora, hoy en día, en conjunto con esa izquierda tradicional dinosaurio del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla y todos estos grupos. Es decir, ellos están operando de manera conjunta y han logrado convencer a la gente que tiene una antipatía o un odio histórico por Estados Unidos, por el tema del imperialismo, del colonialismo, etcétera, y por las acciones que está tomando Trump, que para lo cual fue votado, dicho sea de paso, y que exige que están dándole prioridad al tema de la seguridad nacional, como Venezuela y sus aliados, y ahora para colmo las ONG que vivían de la USAID, los grupos de defensa de derechos humanos que vivían de la USAID, todo eso se unió para hacer un gran grupo de resistencia que busca evitar que el gobierno de los Estados Unidos gobierne. Entonces no sé qué es lo que va a pasar, porque repito, en el marco bélico no es una guerra como la Segunda Guerra Mundial, una guerra convencional, estamos hablando de otro tipo de guerra, en el que uno de los instrumentos fundamentales es la narrativa, el manejo de la opinión pública, el control de la psique colectiva, pero por otro lado está el tema de la inmigración, el tema económico, el tema, por ejemplo, del mercado spot, el tema del Wall Street, el mercado de los stocks, y todo esto en conjunto crea un panorama bastante conflictivo y polémico, y el régimen sabe moverse en ese tipo de panoramas conflictivos y complejos, porque el régimen tiene ese modelo complejo adaptativo. En ese sentido, te digo que ellos siempre se las arreglan, y por eso tenemos el caso de Irán, el caso, por ejemplo, de Rusia, que también está en ese grupo, que se permiten darse la mano a través de instrumentos, porque ellos no necesitan la legalidad y por ende
todo lo que requiere la legalidad, los productos, la claridad, la transparencia, todo eso ellos no lo necesitan porque ellos se mueven en el mundo oscuro de la ilegalidad. Y el régimen es capaz de hacer cualquier cosa para evitar esto que se tomó hoy y que sin duda alguna es un golpe muy fuerte para el bolsillo del régimen, porque los países se la van a pensar 3 veces antes de irle a comprar petróleo a Maduro y pagarle luego con productos de cualquier naturaleza a los Estados Unidos un 25% de arancel. Eso es lo que está planteado y vaya que a Maduro pues le ha caído esto muy mal porque ellos tenían previsto también la utilización de empresas terciarias para seguir boleteando y violando las sanciones tanto de Estados Unidos como de la Comunidad Europea, porque lo han hecho y hay una industria paralela de violación de sanciones en el que Venezuela desde el 2007 ha sido tal vez uno de los estudiantes mejor dotados y que ha aprendido más, inclusive que la misma Corea del Norte o la República Islámica de Irán. Ellos han hecho un logro significativo y por eso nosotros consideramos que no se debe subestimar hasta esta hora, porque ellos lograron crear y formar parte del gran grupo de países que a lo largo del globo terráqueo vio las sanciones y vio las sanciones muchas veces con efectividad. Mira, Mabel, mientras pasa eso, digamos, a nivel mundial, ¿no? A lo interno, hoy una nota de Antonio María Delgado en el Nuevo Herald dice: crece el apoyo de los venezolanos a sanciones más duras contra Maduro según encuesta. Te lo pasé, Pedrito, no sé si tendremos tiempo de colocarlo allí, pero dice precisamente eso, este es el portal, dice que mientras Nicolás Maduro se aferra al poder tras unas elecciones presidenciales ampliamente cuestionadas, la desesperación y el miedo están impulsando un número creciente de venezolanos a apoyar sanciones económicas más severas contra su régimen, incluso a riesgo de paralizar la industria petrolera del país. A mí esto me parece interesantísimo. ¿Has leído esta encuesta, Mabel? Bueno, depende quién haga la encuesta, porque yo conozco ahora cómo se quiere imponer una narrativa con una encuesta que por lo generalmente son falsas y eso va a depender de quién la hizo. Y tengo entendido que es una firma Clear Path Strategies. ¿La conoces? No, no la conozco. Tendría que revisar, pero yo estoy en estos momentos motivado a que tanto las encuestas como los medios, como las redes son instrumentos para romper la narrativa y cambiarla y hacer esas narrativas espejo que voltean lo que es la opinión. Pero es que me parece interesante que los venezolanos sí quieran. A mí me gustaría que eso fuera verdad, pero no lo sé, porque cuando tú publicas información en el sentido de que es importante mantener la ley y el orden, es importante avanzar para darle golpes al régimen, en ese mismo sentido, uno observa que muchas personas salen a defender el régimen, salen a defender miembros del Tren de Aragua. Yo estoy convencida de que la gente en Venezuela no es que está defendiendo a los criminales, es que se deja llevar porque está en un globo de desinformación donde ya perdió el eje y no sabe ni siquiera qué es qué, o sea, qué es verdad, qué es mentira, qué no lo es, porque es muy difícil, inclusive para nosotros que estamos afuera y que podemos ir a verificar la información. Es una guerra muy fuerte y muchas veces a mí me pregunta gente, mira, esto es verdad, tú no tienes tiempo para decirle a todo el mundo que si es verdad, que es no. A veces tú mismo, porque yo quisiera que eso fuera verdad. Claro, bueno, a mí nada más, a mí me encanta Antonio María Delgado, yo lo sigo con frecuencia, me gustan mucho sus informaciones. Dice que esta encuesta está basada en 1.200 entrevistas personales realizadas a finales de febrero y que la misma mostró que el 73% de los venezolanos no chavistas están a favor de la aplicación de sanciones internacionales contra miembros individuales del régimen y el 59% está a favor de sanciones contra la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA. Bueno, me parece interesante porque... Claro, claro que es muy interesante y si eso fuera verdad, que repito, no lo sé, podríamos estar pensando en que el venezolano tomó conciencia, está creando y está con sentido común revisando porque con las sanciones, por ejemplo, que
cuando se anunció lo de Chevron, mucha gente se puso enojada y dijo, no, claro. no puede ser esto, no, pero en el fondo, cuando se revisa a dónde va la utilidad del dinero que provee Chevron con las regalías al régimen, obviamente eso nunca se pasó para abajo. Ese dinero quedó orquestado en la cúpide de la pirámide. Y Así. entender, y hoy porque hay también tanta desinformación y a la vez se hace lo que se llama misinformation, con alevosía. Atacar, porque el grueso de los medios que tienen acceso a los venezolanos recibían fondos de la USAID, los que no son del régimen. Y entonces ellos están en absoluta protesta contra el gobierno de Trump por lo que pasó con la USAID. Entonces buscan cualquier forma para manipular la información. Entonces, ¿cuál es la información de lo que ocurrió, por ejemplo, el día de hoy con la licencia de Chevron, que se concluía el 3 de abril del 2025, es la 41A, y hoy salió una licencia, que es la 41B, que dice que Chevron necesita un mes más. Pues, o sea, van a estar hasta el 27 de mayo. A mí porque me ha tocado andar revisando eso desde hace tiempo. Pero cuando se acaba una sanción, la empresa petrolera para cerrar operaciones, para cerrar personal y todo eso, por lo general requiere 6 meses. Y a Chevron le dieron solamente un mes. Acuérdate que la renovación de la licencia, que también fue manipulada por actores que desprecian lo que está pasando aquí en Estados Unidos, esa licencia fue renovada en el mes de noviembre del año pasado, en octubre del año pasado, por Biden. Y se vence en abril. Hubo una información que salió de que en vez de ser el 30 era el primero o el 2, y ahora es el 27. ¿Qué cambia? Si era el abril 2, 3, 4, 30 de abril o el 27 de mayo. En el fondo no va a cambiar absolutamente nada, porque la nueva licencia, la que se dio hoy, para darle ese espacio de tiempo a Chevron para que recoja sus macundales, para que lo entiendan, equivale a una serie de limitaciones. Es decir, ¿qué es lo que le permite a Chevron hacer con esta licencia del día de hoy? Todas las operaciones para cerrar, es decir, para irse del país. Y mira, prohibir. Disculpa, hay un tuit de Orlando Avendaño que dice: la nueva extensión del plazo de salida de Chevron de Venezuela acentúa que la empresa estadounidense tiene terminantemente prohibido el pago de cualquier regalía al régimen de Maduro o a PDVSA, como ocurría durante Biden. Claro, eso lo establece la licencia, que era lo que te Por eso, la licencia que también estaba, él la colocó en el tuit. El pago de dividendo y en todas las especies, porque acuérdate que también se podía usar criptomonedas. PDVSA y a cualquier órgano que tenga que ver con PDVSA en el marco de esa participación 50-50 que tienen en la empresa mixta que opera Chevron PDVSA. Están también prohibido específicamente la exportación de productos petroleros a cualquier jurisdicción fuera de Estados Unidos, porque ese convenio que tiene Chevron hasta el 27 de mayo es desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Están prohibidas todas las transacciones, por ejemplo, que tengan que ver con empresas relacionadas con la República Rusa. Está prohibida todas las regulaciones y sanciones que tiene la orden ejecutiva anterior, es decir, que la limitación es más amplia ahora que la que había desde octubre, que estaba vigente la que se estaba ejecutando, hasta abril, y que no llegó a su fin en abril porque hoy sacaron esta otra que es la 41B. O sea, es decir, le dijo, para hablar en criollo, le dijo: mira, tú te estoy dando más tiempo para que recojas tus macundales, pero ahora menos puedes hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Exactamente, es eso. Exactamente. Ahora tienes más limitaciones, pero tienes el tiempo. Y repito, Chevron podría haber tenido 6 meses de tiempo,
pero como la decisión del gobierno de los Estados Unidos del mes de febrero, porque eso fue en febrero, era eliminar la licencia de Chevron, no le estaba dando los 6 meses que por lo general se le da a una empresa para irse del país en el marco de estas licencias a la OFAC. A Chevron no le estaban dando ese espacio porque, repito, ellos van a dejar toda una infraestructura creada, ellos no pueden transportar de vuelta la tecnología que se puso para sacar petróleo, no se puede extraer de los lugares donde se saca petróleo todos estos aparatos que se requieren, es decir, esto no va a ser extraíble, porque eso queda ahí, porque hay aparatos que no se pueden quedar, entonces las operadoras pierden mucho. Claro, ellos no lo pensaron antes para echarse la foto con Maduro. Chevron tiene años en Venezuela y estuvo como ida y venida por este tema de las sanciones, pero ellos tienen un arraigo en Venezuela y si ellos tienen que trabajar con el demonio, van a trabajar con el demonio porque las empresas petroleras son así. Es más, el capital es así. Porque de lo contrario no habría nadie quien trabajara en China, por ejemplo, donde está prohibido existir si tú eres un uigur o practicas Falun Gong. Ahí la gente va e invierte en China, independientemente de que el régimen le obligue a tener la mitad de los negocios con ellos, porque en China no hay propiedad privada, sino que el régimen tiene que sentar en la silla, en el board, en la junta directiva, a miembros del Partido Comunista para que las empresas puedan operar allá. Esa es la regla del juego. Y en Rusia hay una estructura diferente, pero de igual manera en los países donde hay modelos de este carácter autoritario, igual las empresas transnacionales van si pueden hacer dinero y si pueden tener un mínimo de seguridad a sus inversiones. Si no hay seguridad a sus inversiones, las empresas, el capital vuela directamente de esos países y si hay seguridad, de alguna manera, como la ha logrado esta gente con el régimen, porque el régimen entendió que los necesitaba, entonces ellos le ofrecían una mediana seguridad porque también en Venezuela yo he leído un montón de denuncias donde las mismas empresas petroleras se quejaban porque le robaban los cables, le robaban esto, son aves de rapiña en el área donde están para vender el cobre, para vender tal, y son raterías que se hacen, robos pequeños, pero que en el fondo causan un gran daño a las empresas que están poniendo el capital. Y en el caso de Venezuela, peor aún, porque ahí está también el tema de la corrupción, que no podemos olvidar, es la madre de todos los problemas aunado a la situación y a la mentalidad y comportamiento criminal del régimen desde que llegaron al poder hasta el día de hoy. Es decir, casi 26 años en el mismo comportamiento criminal y los mecanismos de corrupción que tal vez no se habían conocido a lo largo del siglo pasado. Y están allí presentes y las empresas petroleras que van a invertir conocen esos mecanismos de corrupción y muchas veces se hacen los locos para no participar de manera directa, pero saben que si tengo esto hay que pagar una comisión, si tengo esto hay que pagar una comisión. Obviamente, en el caso de Chevron, si lo hiciera de manera directa, sería acusada de violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Pero ellos no lo van a hacer de manera directa. No estoy diciendo que Chevron lo haga, lo digo, las empresas petroleras que son de Occidente no lo hacen de manera directa porque son sujetos de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. En China, en Irán, esa ley no existe, eso existe en Occidente. Entonces es mucho más fácil para ellos moverse en el otro mundo donde las reglas no existen de esa manera. Claro. Mira, Maybur, voy a cambiar de lugar del planeta, porque es que ayer hubo un debate en Ecuador entre el presidente Noboa y la señora Luisa González, pero apartando el debate que le recomiendo a todo el mundo que lo vea, ella dijo esta perla, ella dice que ella va a reconocer a Maduro para que acepte a los deportados de Ecuador. Y bueno, ella no, definitivamente para ella no es Venezuela, en Venezuela no hay una dictadura, no lo reconoce así.
Por otro lado, hay una información que yo no la tengo confirmada, por supuesto, es un rumor generalizado, que hubo una reunión en Venezuela entre Maduro, esta señora Luisa González, y el señor Correa. Por supuesto que no hay fotos de eso, no hay nada, pero es una información de gente, digamos, afecta al régimen, ¿no? Es decir, están preparando el supuesto triunfo de ella, que es, dicen algunos personeros que podría darse en esta segunda vuelta. Pero ¿tú qué opinas de estas declaraciones de ella, este interés? Es decir, los zurdos jamás se quedan tranquilos. Ellos pueden perder un terreno por aquí, pero lo van a agarrar por otro lado. Y Venezuela siempre está en el medio. Sí, fíjate que pasó en Uruguay, ha pasado en muchos países, como por ejemplo Brasil, cuando estaba Bolsonaro, ellos son muy buenos en oposición. Destruyen todo, tanto en el gobierno como en la oposición, pero en la oposición lo destruyen y le pegan al que está. Y el que está, si no es una persona inteligente, astuta, capaz, dispuesta, seria a gobernar, entonces se lo llevan por delante. A mí este debate de ayer me preocupó bastante, porque vi al presidente Noboa muy lento, no era capaz de ofrecer una contrarrespuesta inmediata y esta mujer obviamente se vio que la prepararon para ello. Ella ha estado, ella es amiga, porque forma parte del correísmo, desconozco que haya estado en Caracas, no lo sé, no tengo ningún tipo de evidencia, por tanto no me plego. Yo te lo digo, yo no tengo ninguna evidencia tampoco, pero Sí. Es un rumor. Exacto, pero no sí. Me parece hasta lógico. Sí, pero si ella fuera a Venezuela, le costaría mucho más. Yo no creo que ella ha ido. Acuérdate que yo pienso del otro lado. Ajá. Si ella Por eso quiero saber tu opinión. Sí, o sea, yo creo que no puede ser verdad. Que es un rumor que la gente saca, como sacan miles de rumores, porque estamos, recuerden, en la guerra de la desinformación. Pero a ella no le conviene ir a Venezuela. Y además no tiene necesidad de ir a Venezuela. Porque el dueño de sus actuaciones y de sus operaciones y del comando y de todo, ese sí puede ir para Venezuela y se la pasa en Venezuela, así como se la pasa en Cuba, entonces ella no tiene necesidad de irse, porque ella está tratando de conquistar a todos los ecuatorianos, los que estaban y que eran ya de la base del correísmo y la otra base que no se ve representada porque el crimen organizado es el que manda en Ecuador. Y a pesar de todo lo que ha hecho este presidente Noboa con la ayuda de aliados extranjeros, él no ha logrado someter al crimen organizado transnacional, porque eso no es fácil, eso no es una tarea fácil, es una tarea que lleva tiempo, voluntad política y son muchos factores los que tienen que participar para enfrentar al crimen organizado transnacional. Y a veces toma mucho tiempo hacerlo. No todos están acosando al Tren de Aragua como lo puede acosar Trump. Acuérdate que en el caso de Chile ellos no pueden hacer eso. O en el caso de con el Tren de Aragua en Ecuador, manejan una parte del país, del territorio, los carteles. Y es muy difícil sacarlo. Ahí hay gente que se ha puesto a sacarlo y lo matan. Y tenemos un colega que se fue porque desafió pidiendo o la patria o la mafia, y Fernando Villavicencio lo mató el crimen organizado transnacional. Y eso pasó en Ecuador en la última elección, si podemos hablar de elecciones, en un país que está consumido por el crimen organizado transnacional. Por eso te digo que esta mujer no tiene necesidad de ir para Caracas. Ella tiene, porque ella es la representación de. Ella per se, ella no existiera en el anónimo político si Correa no hubiese decidido eso. Entonces, Correa sí lo puede hacer. Desde el punto de vista de la lógica política, a ella no le conviene ir a tomarse una foto con Maduro, a pesar de que la gente sabe que ella es un instrumento de Correa. Y obviamente ella va a decir lo que Correa diga que ella tiene que decir. Ella lo representa. Y fíjate que fueron muy directas cuando el Noboa le pregunta a ella fue muy directa, porque es que además ella ya lo había dicho. Cuando ella hace una real reverencia porque
la psiquis colectiva de Ecuador se agudizó durante el tema del crimen organizado, del manejo, prácticamente el control del territorio por parte de los carteles, se agudiza durante el tiempo donde el señor Rafael Correa es opositor. Porque mientras él era gobierno, los tenía todos organizados. Y en la psique de la gente, aquel periodo de la Revolución Ciudadana era donde se suponía que estaban ellos en paz y con economía bien. Eso le queda a la gente en la cabeza. A pesar de que no son capaces de entender, porque para eso se requiere pensamiento crítico, y muchas veces no se tiene, porque eso es lo primero que borra la revolución. Entonces, la gente recuerda aquellos tiempos, porque ella comparaba. Y acuérdate que este hombre tiene poco tiempo en el poder porque el Lazo era el que tenía que concluir ese periodo y él lo hizo. El juicio político de Guillermo Lazo. Entonces, en ese periodo, el correísmo y esa señora Luisa González, ellos eran opositores, pero opositores con todo, porque tienen el aparataje de medios, tienen el aparataje interno, la estructura y organización social, la ayuda externa, los operadores externos que fueron a trabajar de manera interna para poner de manifiesto que vivir sin el correísmo es un caos. Claro que la gente entendió que Rafael Correa era un criminal, pero recuerda que tú tienes que estudiar el tema con la base, la mitad de la pirámide y la cúspide. La base de la pirámide son los pobres, en todas partes. ¿Son los qué? Perdón, no te... Los pobres, los que no tienen... Ok, te entendí. Tienen niveles de educación más bajos porque carecen o no han tenido oportunidades de una educación, del desarrollo de una conciencia crítica, de entender la cosa, y son adoctrinados por lo general. Esa base está esperando que haya un cambio porque esa base también es la sangre que se pone para los carteles. La violencia se nutre de la sangre de la gente. Y ahí está un problema desde el punto de vista estructural. Ellos no lo plantearon porque andaban dando vueltas cuando hablaron del crimen organizado transnacional y Noboa de manera tímida mencionaba a Maduro, pero hay que plantearlo de una forma clara y directa, porque Ecuador, aunque Noboa no lo podía decir, porque él es el presidente, fíjate que se metió con la Fuerza Armada, debilitándola al decir él, yo necesito apoyo externo porque con esto que con la Fuerza Armada no me es suficiente para atacar a los carteles. Para el gobierno, Estado, tomando en cuenta que se supone que él quiere acabar y controlar el crimen organizado, eso para él era una fortaleza, pero para ella, cuando lo pasa del otro bando, es una debilidad porque dice, ok, tú no eres capaz ni con la Fuerza Armada, la que has quitado y la estás desmeritando, ni con la policía poder gobernar y tienes que traerte una gente, unos mercenarios extranjeros que los va a pagar con el gobierno, con el dinero público, para poderle hacer frente al crimen organizado. Es una estrategia muy rápida y eso no lo tiene naturalmente. Cuando tú la ves a ella, sabes que no fue ella, sino que ella la entrenaron para atacar esos puntos. Estoy de acuerdo contigo, pero a mí me pareció honesto de parte de él, ¿no? Ah, no, claro, sí, porque él no podía hacer otra cosa. Porque no pueden. Y es lo mismo que nos pasa en Venezuela. Claro, pero él no puede porque él está caminando en una línea y ella en otra. Es lo mismo que estamos hablando en relación a Venezuela. O sea, lo que haga una democracia, que hay un contrapoder, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver con lo que pasa en Venezuela, porque en Venezuela el régimen es de carácter autoritario y hace lo que le dé la gana. Y basta con escuchar las respuestas de Diosdado Cabello en relación a la decisión del gobierno de los Estados Unidos el día de hoy. Ellos no nos van a controlar, para nosotros eso no representa nada, son unos sinvergüenza. Inmediatamente ellos hacen un espejo narrativo para lanzar del otro lado las debilidades o fortalezas que ellos creen que tienen. Entonces, es un juego muy perverso y a mí me preocupa mucho que Ecuador pueda tener una oportunidad de volver al correísmo, cuando el correísmo le hizo tanto daño. Pero hay que poner, yo trato de ver las cosas
lo más realista posible. Yo no me caigo a coba, yo no vendo humo, ni me gusta que me vendan humo, por eso yo me voy al punto. Yo también tengo esa preocupación tuya con relación a Ecuador. O sea, tú lo ves en blanco y negro y tienes que revisar en blanco y negro. Afortunadamente hay un porcentaje de historia de estadística que dice que los debates no son los que escogen al presidente, porque a veces los debates los gana uno y las elecciones los gana otro, pero quedó en evidencia las falencias, las debilidades y fortalezas, y eso es lo que complica, porque no estamos escogiendo un presidente en Suiza, estamos escogiendo, o los ecuatorianos están escogiendo un presidente en Ecuador, que es un estado que está siendo extraído en su esencia, convirtiéndolo en un instrumento útil al crimen organizado transnacional. Y eso es lo que hay que entender. Entonces no es esta una elección normal, común y corriente en una democracia pura y libre, sino una lucha para que el crimen organizado no termine de convertir al Estado en un instrumento para su uso. Son dos cosas diferentes. Y esto... Por eso cada día compro más la tesis del doctor Enrique Aristilleta Granco, que dice que hay que repensar la democracia. Porque las herramientas que teníamos, como por ejemplo el voto, que es una de las herramientas, está siendo aniquilada constantemente, elección tras elección. Y la verdad es que la justicia, por ejemplo, y lo vemos en los Estados Unidos, ojo. Aquí en Brasil, que es preocupante lo que está ocurriendo. Fíjate lo que le ha pasado a una madre, una mujer que escribió con lápiz labial en una estatua la lucha que ellos tienen por la libertad y por la transparencia electoral, y a ella la han sentenciado a 14 años de prisión por haber escrito con un labial en una estatua. Y luego, tú sabes, los labiales, para los que no lo sepan, se quitan. Claro. Ven algo y después pasan una servilleta y se lo quitan. 14 años de prisión. Lo que le está pasando a Jair Bolsonaro, lo que le está pasando a los militares que estaban con Jair Bolsonaro, a Eduardo Bolsonaro, que pidió asilo político en Estados Unidos. Imagínate tú, siendo diputado porque sabía que le iban a quitar el pasaporte. O lo que está pasando aquí, que los jueces federales de izquierda del Partido Demócrata están bloqueando cualquier posibilidad de que el gobierno pueda gobernar, el gobierno federal. Eso se llama en muchos países golpes judiciales, y de eso se está hablando aquí ahora. Vamos a ver qué ocurre en la Corte Suprema de Justicia. No sabemos qué va a pasar, pero obviamente aquí se reproducen los males de América Latina, tristemente, porque hubo la intención de eliminar al candidato que estaba ganando las elecciones, la eliminación de su reputación, la eliminación desde el punto de vista usando también el sistema de justicia como un instrumento, como una herramienta de carácter político. Luego quisieron matarlo. Como no lo lograron en todas esas posibles muertes que hubo, ahora ganaste las elecciones, no importa que el grueso de los votantes votó por ti, eso no tiene valor. ¿Por qué? Porque nosotros te atacamos y no te vamos a gobernar a través de esto. Y, por ejemplo, lo que está pasando con el llamado terrorismo doméstico, que los demócratas están invitando a destruir la propiedad privada. Eso no se había visto nunca en Estados Unidos. Los demócratas piden que se destruya la propiedad privada porque no están dispuestos a someterse a una auditoría de los fondos que han sido utilizados a través del gobierno federal, a través del que llaman la burocracia, y por eso ellos decidieron atacar la propiedad privada de Elon Musk, destruir toda la infraestructura que consigan de Elon Musk, los autos que producen las empresas de Elon Musk. Supongo que van a ir a destruir los cohetes y destruirán los satélites espaciales porque ellos no quieren, y quemaron y ordenaron quemar. El Departamento de Justicia ha dicho que va a tratar de frenar y va a aplicar toda la ley de terrorismo doméstico a estos individuos, estos sujetos, incluyendo a representantes demócratas, representantes, es decir, que son servidores públicos que están llamando a destruir la propiedad privada, a quemar
todo lo que pertenezca a Elon Musk. Y eso no lo habíamos visto, pero forma parte, y repito, empezamos a hablar de este tema, Nito, y creo que vamos a concluir con el mismo. En Estados Unidos hay una guerra multidimensional y estos operadores, estos actores están trabajando para destruir lo poco que queda, porque esto va a beneficiar a los enemigos de los Estados Unidos, que no son los que están anti-occidente. Si tú pasas por una calle de Nueva York en esta época, te vas a dar cuenta que el deterioro está en la capital financiera del planeta, donde está Wall Street, que se utiliza Wall Street para destruir al enemigo, utilizando los mecanismos del mercado stock para destruir al enemigo, para destruir lo que ellos consideran el enemigo. Destruyen la propiedad privada, destruyen el valor de las empresas, permiten que el enemigo opere. Hoy nosotros estuvimos en un caso realmente espantoso, porque deja ver hasta qué punto Estados Unidos tiene enemigos, y que son enemigos que desprecian profundamente a los Estados Unidos. No solamente son los demócratas radicales o los radicales de Hamas o de Hezbollah, son chinos que meten espías en la cúspide de los gobiernos, en la cúspide del poder político del Congreso, en la cúspide del poder político aquí en la ciudad de Nueva York. Y cuando es un país que te odia y te desprecia profundamente y te quiere eliminar, como es China, tú te das cuenta, si es China la que está tomando la decisión, es muy mal para los Estados Unidos. Entonces la pelea es, ¿se da ya o no se da? Porque Estados Unidos tiene en estos momentos la posibilidad de dar la pelea y ganar la guerra, o quedarse y dedicarse y desfocalizarse, pelear por los derechos de los de África Occidental, o los derechos de los que vienen de por allá de, no sé, de Eritrea. Es difícil entender esto, pero solamente se vive aquí y dentro. Yo he tenido la oportunidad de vivir en Nueva York. Creo que es el campo de batalla ideal para poder entender cómo anda una guerra en esta época, que no se necesitan ni guerra ni militares, aunque hay muchos militares que están... ni aviones, ni tanques, ni fusiles. No, lo que se requiere es esto que estamos viendo. Que actores sean capaces de decir, vamos a destruir a la propiedad privada, porque este señor nos está auditando, porque este señor nos quitó la fuente de financiamiento para seguir manteniendo la frontera abierta y seguir metiendo a nuestros chinos para que vengan a infiltrarse, o lo que ellos quisieran, porque forma parte del plan. Es terrible y nadie lo quiere entender. Hay pocos que lo quieren entender. Maybor, no es que no lo querramos entender, es que es duro. Sí, es duro, pero la realidad no la eliminas. No, pero hay que entenderlo así, o sea, es duro, es demasiado, da miedo. Sí, nos tocó vivir esta época y creo que entre más preparados estemos, mejor vamos a poder entender. Eso es verdad. Eso es verdad. Por eso es tan importante conversar contigo, y programas como estos son interesantes para que la gente reflexione, piense y vea de qué lado está. Esto es una guerra además cultural, como siempre yo lo digo. Esto es una batalla cultural en la cual lo que quieren precisamente es destrozar nuestros valores, nuestros principios, nuestras tradiciones occidentales judio-cristianas. Esperemos que no ganen la batalla. Gracias. Yo también espero que eso ocurra. Maybor, un abrazo grande, fuerte, de verdad para ti. Gracias por habernos dado estos minutos. Y bueno, nada, seguimos en contacto, porque así como los malos están en sinergia, entrelazados, yo creo que los buenos también tenemos que hacer exactamente lo mismo, unirnos, entrelazarnos, hacer sinergia, intercambiarnos información, discutir, analizar, para que no nos ganen esta batalla tan importante. Así es, me uno a esa propuesta de unirnos para batallar juntos a ver si ganamos. Así es. Un abrazo, mi amor. Que sí vamos a ganar. Amén. Así será. Gracias a ti.
Con ustedes, amigos, será sencillamente hasta mañana, cuando a las 9 en punto hora Venezuela nos ponemos de nuevo en contacto por aquí, por esta plataforma, el canal de Nitu. Recuerda que para mí es lo más importante. Comparte estos contenidos con amigos y familiares para que el mensaje llegue cada vez a más y más personas. Hasta mañana.